Con Jimmy en Paracas, un cuento del escritor peruano Alfredo Marcelo Bryce Echenique. Lo estoy viendo. Realmente es como si lo estuviera viendo. Allí está sentado en el amplio comedor veraniego, de espaldas a ese mar donde había rayas, tal vez tiburones. Yo estaba sentado al frente suyo, en la misma mesa y, sin embargo, me parece que lo estuviera observando desde la puerta de ese comedor, de donde ya todos se habían marchado. Ya solo quedábamos él y yo. Habíamos llegado los últimos. Habíamos alcanzado con las justas el almuerzo. Esta vez me había traído. Lo habían mandado solo por el fin de semana. Paracas no estaba tan lejos. Estaría de regreso a tiempo para el colegio el lunes. Mi madre no había podido venir. Por eso me había traído. Me llevaba siempre a sus viajes cuando ella no podía acompañarlo y cuando podía volver a tiempo para el colegio. Yo escuchaba cuando le decía a mamá que era una pena que no pudiera venir. La compañía le pagaba la estadía, le pagaba hotel de lujo para 2 personas. Lo llevaré, decía refiriéndose a mí. Creo que yo le gustaba para esos viajes. ¿Y a mí? ¡Cómo me gustaban esos viajes! Esta vez era Paracas. Yo no conocía Paracas, y cuando mi padre empezó a arreglar la maleta, el viernes por la noche, ya sabía que no dormiría muy bien esa noche, y que me despertaría antes de sonar el despertador. Partimos ese sábado muy temprano, pero tuvimos que perder mucho tiempo en la oficina antes de entrar en la carretera al sur. Parece que mi padre tenía todavía cosas que ver allí, tal vez recibir las últimas instrucciones de su jefe, no sé. Yo me quedé esperándolo afuera en el auto y empecé a temer que llegaríamos mucho más tarde de lo que habíamos calculado. Una vez en la carretera, eran otras mis preocupaciones. Mi padre manejaba como siempre, despacísimo, más despacio de lo que mamá le había pedido que manejara. Uno tras otro, los automóviles nos iban dejando atrás, y yo no miraba a mi padre para que no se fuera a dar cuenta de que eso me fastidiaba un poco. En realidad, me avergonzaba bastante. Pero nada había que hacer, y el viejo Pontiac, ya muy viejo el pobre, avanzaba lentísimo, anchísimo, negro e inmenso, balanceándose como una lancha sobre la carretera recién asfaltada. A eso de la mitad del camino, mi padre decidió encender la radio. Yo no sé qué le pasó. Bueno, siempre sucedía lo mismo, pero solo probó una estación. Estaban tocando una guaracha y apagó inmediatamente sin hacer ningún comentario. Me hubiera gustado escuchar un poco de música, pero no le dije nada. Creo que por eso le gustaba llevarme en sus viajes. Yo no era un muchachillo preguntón. Me gustaba ser dócil. Estaba consciente de mi docilidad, pero eso sí, era muy observador. Y por eso lo miraba de reojo. Y ahora lo estoy viendo manejar. Lo veo jalarse un poquito el pantalón desde las rodillas, dejando aparecer las medias blancas impecables. Mejor que las mías, porque yo todavía soy un niño. Blancas e impecables porque estamos yendo a Paracas. Hotel de lujo, lugar de veraneo, mucha plata y todas esas cosas. Su saco es el mismo de todos los viajes, cuando vamos fuera de Lima. Gris, muy claro, sport, es norteamericano y le va a durar toda la vida. El pantalón es gris, un poco más oscuro que el saco, y la camisa es la camisa vieja más nueva del mundo. A mí nunca me va a durar una camisa como le duran a mi padre. ¿Y la boina? La boina es vasca. Él dice que es vasca de pura cepa. Es para los viajes, para el aire, para la calvicie. Porque mi padre es calvo, calvísimo, y ahora que lo estoy viendo, ya no es un hombre alto.
Ya aprendí que mi padre no es un hombre alto, sino más bien bajo. Es bajo y muy flaco. Bajo, calvo y flaco. Pero yo entonces tal vez no lo veía aún así. Ahora ya sé que solo es el hombre más bueno de la tierra, dócil como yo. En realidad, se muere de miedo de sus jefes. Esos jefes que lo quieren tanto porque hace 7 millones de años que no llega tarde, ni se enferma, ni falta a la oficina. Esos jefes que yo he visto cómo le dan palmazos en la espalda y se pasan la vida felicitándolo en la puerta de la iglesia los domingos. Pero a mí hasta ahora no me saludan. Y mi padre se pasa la vida diciéndole a mi madre en la puerta de la iglesia los domingos que las mujeres de su jefe son distraídas o no la han visto, porque a mi madre tampoco la saludan. Aunque a él, a mi padre, no se olvidaron de mandarle sus saludos y felicitaciones cuando cumplió 1 millón de años más sin enfermarse ni llegar tarde a la oficina. La vez aquella en que trajo esas fotos en que, estoy seguro, un jefe acababa de palmearle la espalda y otro estaba a punto de palmeársela. Y esa otra foto en que ya los jefes se habían marchado del cóctel, pero habían asistido, te decía mi padre, y volví a mostrarte la primera fotografía. Pero todo esto es ahora en que lo estoy viendo, no entonces en que lo estaba mirando mientras llegábamos a Paracas en el Pontiac. Yo me había olvidado un poco del Pontiac, pero las paredes blancas del hotel me hicieron ver lo negro. Ya muy viejo el pobre y tan ancho. ¿A dónde va a caber esta mole?, me preguntaba. Y estoy seguro de que mi padre se moría de miedo al ver esos carrazos. No lo digo por grandes, sino por la pinta. Si les dabas un topetón, entonces habría que ver de quién era ese carrazo, porque mi padre era muy señor y entonces aparecería el dueño, veraneando en Paracas con sus amigos, y tal vez conocía a los jefes de mi padre. Había oído hablar de él. No ha pasado nada, Juanito. Así se llamaba mi padre. Y lo iban a llenar de palmazos en la espalda. Luego vendrían los aperitivos y a mí no me iban a saludar, porque yo actuaría de acuerdo a las circunstancias y de tal manera que mi padre no se diera cuenta de que no me habían saludado. Era mejor que mi madre no hubiera venido. Pero no pasó nada. Encontramos un sitio anchísimo para el Pontiac negro y al bajar, así sí que lo vi viejísimo. Ya estábamos en el hotel de Paracas, hotel de lujo y todo lo demás. Un muchacho vino hasta el carro por la maleta. Fue la primera persona que saludamos. Nos llevó a la recepción y allí mi padre firmó los papeles de reglamento. Y luego preguntó si todavía podíamos almorzar algo. Recuerdo que así dijo. El hombre de la recepción, muy distinguido, mucho más alto que mi padre, le respondió afirmativamente. Claro que sí, señor. El muchacho lo va a acompañar hasta su bungalow para que usted pueda lavarse las manos si lo desea. Tiene usted tiempo, señor. El comedor cierra dentro de unos minutos y su bungalow no está muy alejado. No sé si mi papá, pero yo todo eso de bungalow lo entendí muy bien porque estudio en colegio inglés. Y eso no lo debo olvidar en mi vida. Y cada vez que mi papá estalla, cada 1000 años, luego nos invita al cine, grita que hace 7 millones de años que trabaja enfermo y sin llegar tarde para darle a sus hijos lo mejor, lo mismo que a los hijos de sus jefes. El muchacho que nos llevó hasta el bungalow no se sonrió mucho cuando mi padre le dio la propina. Pero yo ya sabía que cuando se viaja con dinero de la compañía no se puede andar derrochando. Si no, pobres jefes, nunca ganarían un síntoma y la compañía quebraría en la mente respetuosa de mi padre, que se estaba lavando las manos mientras yo abría la maleta y sacaba alborotado mi ropa de baño.
Fue entonces que me enteré, él me lo dijo, que nada de acercarse al mar, que estaba plagado de rayas, hasta había tiburones. Corrí a lavarme las manos, por eso de que dentro de unos minutos cierre el comedor. Y dejé mi ropa de baño tirada sobre la cama. Cerramos la puerta del bungalow y fuimos avanzando hacia el comedor. Mi padre también, aunque menos, creo que era observador. Me señaló la piscina, tal vez por eso de la ropa de baño. Era hermoso Paracas, tenía de desiertos, de oasis, de balneario, arenas, palmeras, flores, veredas y caminos por donde chicas que ya no se atrevían a mirar, pocas ya. Las últimas, las más atrasadas, se iban perezosas a dormir esa siesta a quien ya se acostumbró al hotel de lujo. Tímidos y curiosos, mi padre y yo entramos al comedor. Es allí, sentado de espaldas al mar, a las rayas y a los tiburones, es así donde yo estoy viendo, como si yo estuviera en la puerta del comedor, y es que en realidad yo también me estoy viendo sentado allí, en esa misma mesa, cara a cara a mi padre y esperando al mozo ese, que a duras penas contestó a nuestro saludo, que había ido a traer el menú. Mi padre pidió la carta y él dijo que iba por el menú, que según papá debería habernos cambiado el mantel, pero era mejor no decir nada. A pesar de que ese era un hotel de lujo, habíamos llegado con las justas para almorzar. Yo casi vuelvo a saludar al mozo cuando regresó y le entregó el menú a mi padre, que entró en dificultades y pidió, finalmente, corvina la no sé cuánto, porque el mozo ya llevaba horas esperando. Se largó con el pedido y mi padre, sonriéndome, puso la carta sobre la mesa, de tal manera que yo podría leer los nombres de algunos platos. Un montón de nombres franceses en realidad, y entonces pensé, aliviándome, que algo terrible hubiera podido pasar, como aquella vez en ese restaurante de tipo moderno, con un menú que parecía para norteamericanos. Cuando mi padre me pasó la carta para que yo pidiera y empezó a contarle al mozo que él no sabía inglés, pero que a su hijo lo estaban educando en colegio inglés. A sus otros hijos también, costara lo que costara, y el mozo no le prestaba atención y movía la pierna porque ya se quería largar. Fue entonces que mi padre estuvo realmente triunfal. Mientras el mozo venía con las curvinas a la no sé cuánto, mi padre comenzó a hablar de darnos un lujo, de que el ambiente lo podía y que la compañía no iba a quebrar si él pedía una botellita de vino blanco para acompañar esas curvinas. Decía que esa noche a las 7 era la reunión con esos agricultores y le comprarían los tractores que le habían encargado vender. Él nunca le había fallado a la compañía. En esas estaba cuando el mozo apareció complicándose la vida en cargar los platos de la manera más difícil. Eso parecía un circo y mi padre lo miraba como si fuera a aplaudir. Pero gracias a una reacción y tomó una actitud bastante forzada, aunque digna, como el mozo juzgaba casi, tiramos los platos por la cara. En realidad, era que los estaba poniendo elegantemente sobre la mesa y que nosotros no estábamos acostumbrados a tanta cosa. Un blanco, no sé cuántos, dijo mi padre. Yo casi abrazo por esa palabra en francés que acababa de pronunciar, esa marca de vino. Ni siquiera había pedido la carta para consultar, no, nada de eso. Lo había pedido así nomás, triunfal, conocedor,
y el mozo no tuvo más remedio que tomar nota y largarse a buscar. Todo marchaba perfecto. Nos habían traído el vino y ahora recuerdo ese momento de feliz equilibrio. Mi padre sentado de espaldas al mar. No era que el comedor estuviera al borde del mar, pero el muro que sostenía esos ventanales me impedía ver la piscina y la playa. Y ahora lo que estoy viendo es la cabeza, la cara de mi padre, sus hombros, el mar allá atrás, azul en ese día de sol, las palmeras por aquí y por allá. La mano delgada y fina de mi padre sobre la botella fresca de vino, sirviéndome media copa, llenando su copa. Bebe despacio, hijo. Ya algo quemado por el sol, listo a acceder, extrañando a mi madre, buenísimo. Y yo ahí, casi chorreándome con el jugo ese que bañaba la corvina, hasta que vi a Jimmy. Me chorreé cuando lo vi. Nunca sabré por qué me dio miedo verlo. Pronto lo supe. Me sonreía desde la puerta del comedor y yo lo saludé, mirando luego a mi padre para explicarle quién era, que estaba en mi clase, etc. Pero mi padre, al escuchar su apellido, volteó a mirarlo sonriente. Me dijo que lo llamara. Y mientras cruzaba el comedor, que conocía a su padre, amigo de sus jefes, uno de los directores de la compañía, muchas tierras en esa región. Jimmy, papá, y se dieron la mano. Siéntate, muchacho, dijo mi padre, y ahora recién me saludó a mí. Era muy bello. Jimmy era de una belleza extraordinaria, rubio, el pelo en anillos de oro, los ojos azules achinados y esa piel bronceada todo el año, invierno y verano. Tal vez porque venía siempre a Paracas. No bien se había sentado, noté algo que me pareció extraño. El mismo mozo que nos odiaba a mi padre y a mí, se acercaba ahora sonriente, servicial, humilde, y saludaba a Jimmy con todo respeto. Pero este a duras penas le contestó con una mueca, y el mozo no se iba, seguía ahí, parado, esperando órdenes, buscándolas. Yo casi le pido a Jimmy que lo mandara a matarse. De los 4 que estábamos ahí, Jimmy era el único sereno. Y ahí empezó la cosa. Estoy viendo a mi padre ofrecerle a Jimmy un poquito de vino en una copa. Ahí empezó mi terror. No, gracias, dijo Jimmy. Tomé vino con el almuerzo. Y sin mirar al mozo, le pidió un whisky. Miré a mi padre, los ojos finos en el plato, sonreía y se atragantaba un bocado de corvina que podía tener millones de espinas. Mi padre no impidió que Jimmy pidiera ese whisky, y ahí venía el mozo casi bailando con el vaso en una bandeja de plata. Había que verlo sonreírse al hijo de puta. Y luego Jimmy sacó un paquete de Chesterfield, lo puso sobre la mesa, encendió uno y sopló todo el humo sobre la calva de mi padre. Claro que no lo hizo por mal, lo hizo simplemente. Y luego continuó bellísimo, sonriente, mirando hacia el mar, pero mi padre ni yo queríamos ya postres. ¿Desde cuándo fumas?, le preguntó mi padre con voz temblorosa. No sé,
No me acuerdo, dijo Jimmy, ofreciéndome un cigarrillo. No, Jimmy, no. Fuma, no más. Hijito, no desprecies a tu amigo. Estoy viendo a mi padre decir esas palabras y luego recoger una servilleta que no se le había caído. Casi recoge el pie del mozo que seguía ahí parado. Jimmy y yo fumábamos, mientras mi padre nos contaba que a él nunca le había traído eso de fumar. Y luego de una afección a los bronquios que tuvo no sé cuándo, pero Jimmy empezó a hablar de automóviles, mientras yo observaba la ropa que llevaba puesta. Parecía toda de seda y la camisa de mi padre empezó a envejecer lastimosamente. Ni su saco norteamericano le iba a durar toda la vida. ¿Tú manejas, Jimmy?, preguntó mi padre. Hace tiempo. Ahora estoy en el carro de mi hermana. El otro día estrellé mi carro, pero ya le va a llegar otro a mi papá. En la hacienda tenemos varios carros. Y yo, muerto de miedo, pensando en el Pontiac. Tal vez Jimmy se iba a enterar que era el de mi padre. Se iba a burlar tal vez. Lo iba a ver más viejo, más ancho, más feo que yo. ¿Para qué vinimos aquí? Estaba recordando la compra del Pontiac, a mi padre convenciendo a mamá, un pequeño sacrificio, y luego también los sábados por la tarde cuando lo lavábamos. Asunto de familia, todos los hermanos con latas de agua, mi padre con la manguera, mi madre en el balcón, nosotros locos por subir, por coger el timón, y mi padre autoritario. Cuando sean grandes, cuando tengan brevete. Y luego sentimental, me ha costado años de esfuerzo. ¿Tienes brevete, Jimmy? No importa, aquí todos me conocen. Y entonces fue que mi padre le preguntó que cuántos años tenía y fingió creerle cuando dijo que 16. Y yo también, casi le digo que era un mentiroso. ¿Pero para qué? Todo el mundo sabía que Jimmy estaba en mi clase y que yo no había cumplido aún los 14 años. Manolo se va conmigo, dijo Jimmy. Vamos a pasear en el carro de mi hermana. Y mi padre se dio una vez más, nuevamente sonrió y le encargó a Jimmy saludar a su padre. Son casi las 4, dijo. Voy a descansar un poco, porque a las 7 tengo una reunión de negocios. Se despidió de Jimmy y se marchó sin decirme a qué hora debía regresar. Yo casi le digo que no se preocupara, que no nos íbamos a estrellar. Jimmy no me preguntó cuál era mi carro. No tuve por qué decirle que el Pontiac ese negro, el único que había ahí, era el carro de mi padre. Ahora sí se lo diría y luego, cuando se riera sarcásticamente, le escupiría en la cara, aunque todos esos mozos que lo habían saludado mientras salíamos, todos esos que a mí no me hacían caso, se me vinieran encima a matarme por haber ensuciado esa maravillosa cara de monedita de oro, esas manos de primera enamorada que estaban abriendo la puerta de un carro de jefe de mi padre. A 1.000.000 kilómetros por hora estuvimos en Pisco y allí Jimmy casi atropella a una mujer en la plaza de armas, a no sé cuántos millones de kilómetros por hora, con una cuarta velocidad especial. Estuvimos en una de sus haciendas y allí Jimmy tomó una Coca-Cola, le pellizcó la nalga a una prima y no me presentó a sus hermanas. A no sé cuántos miles de millones de kilómetros por hora estuvimos camino de Ica y por allí Jimmy me mostró el lugar en que había estrellado su carro de mierda ese. Dijo, no servía para nada. Eran las 9 de la noche cuando regresamos a Paracas. No sé cómo, pero Jimmy me llevó hasta una salita en que estaba mi padre bebiendo con un montón de hombres.
Ahí estaba sentado, la cara satisfecha, y yo sabía que haría muy bien su trabajo. Todos esos hombres conocían a Jimmy. Eran agricultores de por ahí y acababan de comprar los tractores de la compañía. Algunos les tocaba el pelo a Jimmy y otros se dedicaban al whisky que mi padre estaba invitando en nombre de la compañía. En ese momento mi padre empezó a contar un chiste, pero Jimmy lo interrumpió para decirle que me invitaba a comer. Bien, bien, dijo mi padre, vayan nomás. Y esa noche bebí los primeros whiskies de mi vida, la primera copa llena de vino de mi vida, en una mesa impecable, con un mozo que bailaba sonriente y constante alrededor de nosotros. Todo el mundo estaba elegantísimo en ese comedor lleno de luces y de carcajadas de mujeres muy bonitas, hombres grandes y colorados que deslizaban sus manos sobre los anillos de oro de Jimmy cuando pasaban hacia sus mesas. Fue entonces que me pareció escuchar el final del chiste que había estado contando a mi padre. Le puse cara de malo y como que lo encerré en su salita con sus burdos agricultores que venían a comprar su primer tractor. Luego, esto sí que es extraño. Me deslicé hasta muy adentro en el mar y desde allí empecé a verme navegando en un comedor en fiesta, mientras un mozo me servía arrodillado una copa de champaña bajo la mirada achinada y azul de Jimmy. Yo no le entendía muy bien al principio. En realidad no sabía de qué estaba hablando ni qué quería decir con todo eso de la ropa interior. Todavía lo estaba viendo firmar la cuenta, garabatear su nombre sobre una cifra monstruosa y luego invitarme a pasear por la playa. Vamos, me había dicho. Y yo lo estaba siguiendo a lo largo del malecón oscuro sin entender muy bien todo eso de la ropa interior. Pero Jimmy insistía. Volvía a preguntarme qué calzoncillos usaba yo y añadía que los suyos eran así y asá hasta que nos sentamos en esas escaleras que daban a la arena y al mar. Las olas reventaban muy cerca y Jimmy estaba ahora hablando de órganos genitales masculinos solamente, y yo sentado a su lado escuchándolo sin saber qué responder, tratando de ver las rayas y los tiburones de que hablaba mi padre, y de pronto corriendo hacia ellos porque Jimmy acababa de ponerme una mano sobre la pierna. ¿Cómo la tienes, Manolo?, dijo, y salí disparado. Estoy viendo a Jimmy alejarse tranquilamente, regresar hacia la luz del comedor y desaparecer al cabo de unos instantes. Desde el borde del mar, con los pies húmedos, miraba hacia el hotel lleno de luces y hacia la hilera de bungalows, entre los cuales estaba el mío. Pensé en regresar corriendo, pero luego me convencí de que era una tontería, de que ya nada pasaría esa noche. Lo terrible sería que Jimmy continuara por allí al día siguiente, pero por el momento nada, solo volver y acostarme. Me acercaba al bungalow y escuché una carcajada extraña. Mi padre estaba con alguien. Un hombre inmenso y rubio zamaqueaba el brazo de mi padre, lo felicitaba, le decía algo de eficiencia y ¡zas!, le dio el palmazo en el hombro. «Buenas noches, Juanito», le dijo. «Buenas noches, don Jaime», y en ese instante me vio. «Mírelo, ahí está. ¿Dónde está Jimmy, Manolo?» «Se fue hace rato, papá». «Saluda al padre de Jimmy». «¿Cómo has estado, muchacho? O sea que Jimmy se fue hace rato. Bueno, ya aparecerá. Estaba felicitando a tu padre. Ojalá tú salgas a él. Lo he acompañado hasta su bungalow». «Don Jaime es muy amable». «Bueno, Juanito, buenas noches». Y se marchó inmenso. Cerramos la puerta del bungalow detrás nuestro. Los dos habíamos bebido, él más que yo, y estábamos listos para la cama. Ahí estaba todavía mi ropa de baño y mi padre me dijo que mañana por la mañana podría bañarme. Luego me preguntó que si había pasado un buen día, que si Jimmy era mi amigo, que el colegio y que si mañana lo iba a ver. Y yo a todo, sí papá,
hasta que apagó la luz y se metió en la cama, mientras yo, acostado, buscaba un dolor de estómago para quedarme en cama mañana, y pensé que ya se había dormido, pero no. Mi padre me dijo, en la oscuridad, que el nombre de la compañía había quedado muy bien, que él había hecho un buen trabajo. Estaba contento mi padre. Más tarde volvió a hablarme. Me dijo que don Jaime había estado muy amable en acompañarlo hasta la puerta del bungalow y que era todo un señor. Y como 2 horas más tarde me preguntó: Manolo, ¿qué quiere decir bungalow en castellano?